¿Ya está listo? Si es así, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Jeremías 14 y vamos a leer de los versículos 7 al 9. ¿Listo? Leamos juntos, dice así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Dios había retado a Jeremías a buscar un solo hombre que hiciera justicia y buscara la verdad para perdonarlos, pero no lo encontró. Ezequiel también dice que Dios le pide uno solo que esté en la brecha para interceder y no lo encontró. Sin embargo, Jeremías como sacerdote no olvida su oficio e intercede por el pueblo en tiempos de la mayor sequía que estaban viviendo. La oración intercesora de Jeremías es hermosa como todas las que hay. Hombres que se preocupan por el pueblo, se sintieron parte del pecado que los separaba de Dios y por lo mismo levantaron la voz para pararse en la brecha, con la valentía que se requiere en la parte más fuerte de la batalla. Un intercesor se incluye. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jeremías no ora hablando del pueblo, ni diciendo que ellos son los pecadores o señalándolos por su culpa para que ellos sean castigados. No, Jeremías sabe que él está incluido en el castigo y por lo tanto se incluye en la falta. Por eso Jeremías se sabe pecador y por eso confiesa y dice: nuestras iniquidades son estas las que testifican contra nosotros. Jeremías, como buen sacerdote, él no señala y pone el dedo: tú, por tu culpa, por tus iniquidades, por tus pecados. Él dice: nosotros, nuestras iniquidades. Ese es exactamente el papel del intercesor. Los intercesores, excepto Jesucristo, oraron por el pecado de sus pueblos y ellos incluyeron. Nunca se quedaron fuera de la oración. Somos nosotros los pecadores. Somos nosotros como pecadores quienes les fallamos a Dios. Le fallamos, no olvidemos esto, porque para ser un buen intercesor en la brecha, tenemos que empezar confesando el pecado del pueblo, pero tenemos que incluirlos, no tanto por ser parte del pueblo, sino por ser pecadores. Reconocemos que somos pecadores. Y tal vez el pueblo cometió un pecado, pero yo cometo otro. Tal vez el pueblo esté haciendo sus maldades, pero tengo que reconocer que yo también estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Sus pecados y mis pecados simplemente suman y rompen esta relación con Dios. Un intercesor reconoce el amor de Dios. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, dice Jeremías en su oración. Y esta es la clave del perdón de Dios para ti y para mí, su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el sentido, es el amor de Dios el que nos lleva a reconciliarnos. Es el amor de Dios el que hace que actúe con misericordia para nosotros los pecadores. Estaban viviendo una sequía severa. El país estaba en quiebra total, sin animales, sin comida, sin agua para subsistir. Era parte del castigo por el pecado cometido contra Dios. El Señor se los había advertido en 3:3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia, la tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Y ni así quisieron entender. Dios ya le había dicho a Jeremías que no estuviera intercediendo por el pueblo. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré, dice el 7:16.
Pero Jeremías no es que estuviera de desobediente, sino que en su trabajo como sacerdote y ahora como profeta, sabía que el pueblo necesitaba que alguien se pusiera sobre la brecha para interceder por el pueblo. Por eso Jeremías clama a Dios que manifieste su amor por su pueblo, que sea su amor quien lo mueva para levantarles el castigo. Actúa por amor de su nombre, es no dejar caer la reputación que tenía con los otros pueblos, que los demás pueblos vieran al Dios misericordioso, que a pesar de la maldad y el pecado de su pueblo, Dios se acordaba de su pueblo. Jeremías no clama considerando a la gente, sino a Dios, que es todo amor. Un intercesor se mide ante Dios, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Isaías, Pedro y otros más nunca se midieron con otro hombre. Yo siempre les he dicho, si yo me mido con este hombre, claro que él va a ser más pecador que yo. Pero si yo me miro ante Dios, tengo que reconocer que no soy digno. Tengo que reconocer que soy pecador. Jeremías no solo se incluye como parte del pueblo, sino que al medirse ante la santidad de Dios, se da cuenta que sus pecados se han multiplicado a través de su rebeldía. Jeremías es claro, contra ti hemos pecado. Este Dios de amor, este Dios que busca rescatar a su pueblo, le fallamos, pecamos contra Él, y lo peor, nuestro pecado y nuestra maldad cada día son más y más. Mientras tú eres un Dios de amor, nosotros abusamos de tu amor al aumentar nuestro pecado contra ti. Por más que nos midamos ante ti, siempre seremos pecadores, y lo somos por nuestra propia decisión. Un intercesor ve su esperanza en Dios, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. En esta expresión del profeta, está contemplando que ellos han perdido la esperanza en sus propias fuerzas o capacidades, como lo vemos en el versículo 3 y 4, donde la acción de taparse la cabeza por vergüenza es una forma de mostrar impotencia, una forma de decir, ya no puedo hacer nada. Como aquel que trabaja, que está haciendo las cosas, de repente se da cuenta que ya no puede, que hasta ahí llegaron sus límites, sus capacidades, sus conocimientos, todo. Entonces una de las actitudes era taparse la cabeza por vergüenza, por reconocer, no sé más, hasta aquí he llegado. Y esto es lo que hace, dice el versículo 3 y 4, se tapan la cabeza por impotencia, porque han agotado todas sus capacidades. Todo lo han perdido, incluyendo su propia esperanza en sus capacidades. Así que Jeremías en esta oración voltea sus ojos a Dios y le dice que su esperanza, la esperanza de su pueblo es Él, al que llama como nombre propio guardador. Así dice este versículo 8, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Está allí como su última esperanza, está allí porque son tiempos de aflicción. Jeremías reconoce que el pueblo ha puesto a Dios como la última opción al castigo que están sufriendo por esta sequía tan severa. Recordemos que el pueblo siempre negó pecar contra Dios, siempre negó que merecían el castigo porque siempre se sintieron que ellos no estaban cometiendo ninguna falta. Siempre plantearon a Dios que Él era débil y por eso se vengaba de su pueblo. No habían comprendido que el castigo era el resultado de su propio pecado. Por eso Jeremías intercede por el pueblo, porque éste no quería reconocer que solo Dios podía sacarlos de esta sequía, de este castigo. Jeremías clama por la esperanza de su pueblo para que los guarde, los ayude. Jeremías reconoce que el pueblo considera a Dios como un forastero. Este era llamado así cuando permanecía una sola noche entre ellos, y esto hacía que no le interesara los asuntos del pueblo o que no los conociera, y por lo tanto ni se metía porque solo iba de paso. Por eso clama Jeremías a la esperanza de su pueblo para mostrar que Dios no es un forastero, que sí le importa a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo va con los caminantes de Maús y los caminantes de Maús le empiezan a decir todo lo que ha acontecido y el Señor Jesucristo muestra
pues sorpresa, no porque desconozca lo que ha acontecido, sino por la ignorancia de estos dos que le están relatando los acontecimientos, porque si le dicen, y nosotros creíamos. Y Jesús, yo creo que debe haber puesto su cara de duda. ¿Y se acuerdan qué les contestaron los caminantes de Emaús? ¿Qué eres tú, el único forastero aquí que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y ese es el sentido, eres un forastero que va de paso por una noche nada más, y por lo tanto no te has metido en el asunto, no estás enterado. Y eso es exactamente el reclamo del pueblo. Dios, tú pareces forastero, porque no te interesa estos asuntos, no te interesa la sequía. Mira que ya no podemos, ya hemos decidido que hasta aquí llegaron nuestros límites. Pero el Jeremías en la oración dice, el pueblo dirá que pareces forastero, pero realmente eres su esperanza, eres su guardador en tiempos de aflicción. Y esa es la parte por la que ora Jeremías, para que Dios venga en su ayuda, aunque el pueblo tenga otro concepto de Dios. Un intercesor confía en Dios, aunque lo sienta lejano. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. El pueblo, además de considerarlo un forastero, consideraban que Dios no podía liberarlos. Pero el profeta reconoce que Dios está entre ellos, porque son el pueblo que invoca su nombre. Probablemente Jeremías se esté refiriendo a ese pueblo fiel, a ese pueblo muy reducido que siempre ha sido su remanente y que siempre ha permanecido fiel a Dios. Y por ese pueblo siempre Dios ha tenido misericordia de los suyos. Por eso Jeremías clama a Dios pidiendo que no los desampare. Muchas veces oramos así, sintiendo que Dios está muy lejano. Oramos con una fe muy debilitada pensando que Dios no nos puede librar. Vamos, a veces que ni nos oye porque está muy ocupado. Pero la verdad, como dice Jeremías, es que tú estás allí, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro guardador en estos tiempos de aflicción. Dios le dice a Jeremías que no esté intercediendo por el pueblo, porque ha decidido castigarlos por su pecado. Pero Dios no pretende destruirlos, sino conservar a su remanente para volver a su pueblo a esta tierra. Jeremías inicia un diálogo a partir del versículo 10 con Dios, porque todos los profetas dicen que no sucederá nada de lo que Jeremías está diciendo. Y Dios le dice a él que por él no han sido mandados estos profetas y que todo lo que ha dicho Jeremías se va a cumplir. Jeremías termina este capítulo 14 confesando nuevamente el pecado de su pueblo, empezando por sus padres, y nuevamente clama que por su amor no los deseche, sino que se acuerde de su pacto. Las palabras con las que termina Jeremías su oración son conmovedoras. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Jeremías está bien claro. Jeremías sabe que los ídolos no oyen, que los ídolos no hablan, que los ídolos no caminan, que necesitan de la ayuda de los hombres que los han construido para moverse. Jeremías dice que parecen espantapájaros. Jeremías dice que espantan a la gente por lo feo en que han sido construidos. Pero Jeremías reconoce que no hay un solo poder en estos ídolos. No hay un solo Dios fuera de ti que pueda hacer llover. No podemos confiar en los ídolos, no podemos confiar en otros dioses, porque ninguno puede hacer llover. Solo tú puedes hacer que los cielos den la lluvia. Por eso Jeremías dice, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? ¿No eres tú el Dios de este pueblo? ¿No somos nosotros tu pueblo? Y dice Jeremías al final del versículo 22, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Esta es la confianza de Jeremías y el reconocimiento de este Dios. Y en este Dios está poniendo su esperanza. Jeremías no estaba desobedeciendo a Dios cuando éste le pedía que ya no intercediera por ellos. Al contrario, Jeremías estaba en lo más duro de la batalla, intercediendo por el pueblo de Dios.
poniendo su esperanza en Dios y confiando en sus promesas, reconociendo que no hay otro Dios que pueda hacer las cosas que Él puede hacer. Nosotros tenemos que estar en la brecha, intercediendo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que la incredulidad ha crecido. Tenemos que orar más pidiendo perdón a Dios por el pecado de su pueblo. Tenemos que clamar a Dios porque sea su amor el que se imponga en esta situación y por su amor tenga misericordia de su pueblo. Es por su amor que no hemos sido consumidos, porque Él no cambia y su amor tampoco. Aunque su pueblo fue llevado en cautiverio, Dios fue con su pueblo, Dios cuidó de su pueblo, Dios cuidó de su remanente, y al cumplirse los 70 años como profetizó Jeremías, su pueblo regresó nuevamente a esta tierra. Dios no quería destruir a su pueblo. Dios quería que su pueblo entendiera y reaccionara, como lo vimos en la mañana, para que los demás pueblos pudieran venir también al arrepentimiento. Si su pueblo se arrepiente, si su pueblo confía en Dios nuevamente, otros pueblos van a también a querer venir y van a querer estar y adorar a este Dios. Y eso es lo que quería Dios de su pueblo, que se arrepintiera, que volvieran a sus sendas antiguas, que volvieran a caminar con Él, que lo volvieran a adorar. Y hoy en esta oración tan hermosa de Jeremías, Él clama porque este Dios en quien han puesto su esperanza, este Dios que es su guardador en tiempos de aflicción, este Dios haga las cosas por amor a ellos. Hermanos, Dios es bueno, Dios te ama, y por ese amor que Él te tiene, Él va a cuidar de ti. Aunque esto parezca un castigo, aunque esta pandemia parece que no tiene salida, Dios está mostrando su amor para con su pueblo. Hermano, que el Señor le bendiga.